Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Sean todos cordialmente bienvenidos a un culto más de Doctrina para la Vida el día de hoy, jueves 4 de noviembre, con la lección de los eventos finales, lección número 44. Cada uno de los que nos escucha, y si es primera vez que nos escucha, sea totalmente bienvenido. Que Dios lo bendiga. En este momento vamos a iniciar con una oración, así que pido la mayor reverencia posible. Amantísimo Padre, que estás en gloria, te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Padre, por nuevamente recibir de tu palabra, Padre, nuevamente aprender, obtener un poco más de conocimiento, Señor, para nuestras vidas, Padre, y así también la podamos emplear, platicar y contársela a los demás, Padre. En este momento, Señor, te pido que puedas, bajo tu voluntad, bendecir a las familias que están en este momento representadas, escuchando este culto, Padre. Te entregamos este tiempo a ti, Señor, que sea de mayor edificación posible para cada uno de los que escucha esto, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pasamos directamente con los himnos, con nuestro himnario Celebremos su Gloria. A continuación, entonaremos el himno número 42, titulado Reina Dios. La palabra del Señor en el libro de Isaías 52:7 nos dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que dice, tu Dios reina. Entonemos al Señor. Atractivo en él, cuando en la cruz murió, fue afligido, mas su boca no abrió. Redención
A continuación entonaremos del himnario Celebremos su Gloria el himno número 161, titulado Cuán grande amor. En la carta a los Efesios 2, 4 y 5 nos dice: pero Dios por su gran amor nos dio vida. Entonemos al Señor con gozo. Aleluya, gloria a Cristo. El libro de Apocalipsis 1:5 nos dice: Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. A Él demos gloria y honra con esta alabanza. Pasamos en este momento, nuestros queridos hermanos, a lo que son las noticias del fin, a lo cual estarán siendo presentadas por la hermana Alison Durón.
Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. A continuación, las noticias del fin. Como primera noticia tenemos ¿por qué China está limitando la construcción de super rascacielos? China ha restringido la construcción de edificios de gran altura en las ciudades más pequeñas del país como parte de un intento más amplio de acabar con los denominados proyectos de vanidad. El país tiene algunos de los edificios más altos del mundo, como la Torre de Shanghái, que cuenta con 128 plantas y 623 metros de altura, el Ping An Finance Center de Shenzhen, de 115 plantas y 599 metros, o el Guangzhou CTF Finance Center, que tiene 111 plantas y 530 metros de altura. Aunque existe una prohibición para los edificios de más de 500 metros, las construcciones de estas características proliferan. Incluso algunos medios locales han cuestionado que las ciudades de baja densidad tengan edificios tan altos, sugiriendo que se construyen por vanidad y no por practicidad. A principios de este año, el país fue más allá y prohibió sin tapujos la arquitectura fea. Las autoridades aclararon que si una ciudad con menos de 3 millones de habitantes quiere construir un rascacielos de más de 150 metros, deberá solicitar exenciones especiales. Sin embargo, el tope máximo de altura sería de 250 metros. Del mismo modo, las ciudades con una población urbana de más de 3 millones de habitantes podrían solicitar, en determinadas circunstancias, la construcción de un rascacielos de más de 250 metros, pero con una prohibición estricta de edificios de más de 500 metros. Lo que sí dejaron en claro ambos ministerios fue que quienes aprueben proyectos que infrinjan estas nuevas normas tendrán que rendir cuentas de por vida. Como segunda noticia tenemos la Unión Europea intentando destruir lo que quiere construir Israel. Con amigos como la Unión Europea, es evidente que Israel no necesita enemigos. Con estos ya tiene más que suficiente para empezar otro conflicto. En una recurrente acción contra Israel, la Unión Europea sigue metiendo las narices donde no le compete y donde de ninguna manera le interesa entrometerse de forma tan continuada. Cada vez que Israel anuncia la construcción de viviendas, los europeos, los americanos, los árabes y los chinos, por citar los más pesados en el sentido más amplio de la palabra, empiezan a levantar la voz ronca de la infamia contra Israel. No hay vez en que Israel haga un anuncio de su proyecto de construcción de viviendas en el cual los europeos y los comparsas norteamericanos no se embriaguen o cieguen con el whisky de la crítica furibunda contra los judíos. El moderno Estado de Israel está donde debe estar, pero le faltan miles de kilómetros cuadrados para completar el territorio que el cielo le asignó en el albor de los tiempos. La tierra es santa por el santo que se la otorgó para siempre, incluyendo a todas las generaciones pasadas, presentes y venideras. ¿Qué país soberano no construye cuando quiere o necesita viviendas para sus habitantes? ¿Qué impide a Europa construir viviendas para sus ciudadanos? La mirada envidiosa y crítica contra Israel es un lastre moral y ético que frena toda política de vivienda en la propia Europa. No construyen más los europeos porque solo se ocupan en destruir los proyectos ajenos, entiéndase principalmente los proyectos de Israel. Para colmo de entrometimiento lascivo y denigrante son los árabes amigos ficticios de los europeos, aunque se autodefinan como palestinos, los que en el mismo seno de la Unión Europea y sus instituciones presionan con sucias monedas de cambio para que Europa impida que Israel construya sea donde sea. La mal llamada e imaginaria línea verde no debe ser tenida en cuenta por Israel a la hora de construir viviendas, carreteras, hospitales, escuelas, universidades o cualesquiera servicios a la comunidad que considere oportunos. La única línea válida para Israel a la hora de construir es la frontera marcada por el cielo, diseñada a lo largo del Tanaj. Israel construye, crece y prospera mientras sus enemigos destruyen, decrecen y se arruinan. Así es la vida de los enemigos de Israel. Y como última y tercera noticia, tenemos el ejército chino cada día más cerca de superar a los de Estados Unidos y Rusia. Es solo una cuestión de tiempo antes de que llegue a realizarse el plan de China para reemplazar a Estados Unidos como la potencia militar más importante del mundo, advirtió un alto general estadounidense que pidió a Washington y sus aliados que aceleren los esfuerzos para contrarrestar el intento de dominación de Beijing. El general John Hayden, segundo al mando del Estado Mayor Conjunto, calificó el rápido aumento de las Fuerzas Armadas chinas como asombroso.
El ritmo al que se están moviendo y la trayectoria en la que están superará a Rusia y Estados Unidos si no hacemos algo para evitarlo, dijo en un encuentro con periodistas en respuesta a una pregunta de La Voz de América. Todas las armas hipersónicas que están construyendo, todas las armas nucleares que están construyendo no están destinadas a su propia población, dijo Hayden sobre China. Están destinadas a los Estados Unidos de América y tenemos que asumir eso y tenemos que planificarlo. En los últimos 5 años, tal vez más, Estados Unidos ha realizado 9 pruebas hipersónicas, dijo Hayden a los periodistas. Los chinos han hecho cientos. La clave al defenderse a los hipersónicos no es el arma, no es construir nuestros propios hipersónicos, es construir un sensor que pueda ver los hipersónicos, dijo. En este momento no tenemos los sensores. Hayden dijo que una forma de aumentar la visibilidad sería que Estados Unidos trabajara con aliados para crear una red integrada de sistemas terrestres y espaciales para rastrear las armas de alta velocidad. A pesar de las preocupaciones sobre el rápido progreso de la destreza militar de China, Hayden dijo que por el momento Rusia sigue siendo la mayor amenaza existencial para Estados Unidos. Ya tiene capacidades hipersónicas, operativas con armas nucleares y continúa experimentando con hipersónicos, pero no al ritmo de China, ni cerca del ritmo de China, concluyó Hayden. Dios los bendiga, hermanos. Pasamos a la información, mis queridos hermanos, a lo cual pido su mayor atención. Les invitamos a todas las damas al tercer evento de damas con el tema La mujer que leuda. Versículo clave sería Mateo 13:33. Será el sábado 13 de noviembre a las 3 de la tarde. El evento es completamente gratis. Venga e invite a otras damas a asistir. También los invitamos a ser parte de todos los cultos y actividades de la semana. Los jueves a las 6:30 de la noche, el culto Doctrina para la Vida. Y los viernes a las 6:30, el culto de oración, ambos en el canal de YouTube. Los sábados a las 4 de la tarde, el culto de jóvenes vía Zoom. Y los domingos a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana, las 2 jornadas de culto dominicales en nuestro templo en construcción. Contamos con servicio de transporte. Para información puede comunicarse con la hermana Mirna Moncada al número 9579-4410. Y los domingos a las 2 de la tarde y 2:40 de la tarde, las clases de escuela bíblica infantil vía Zoom. Seguimos también trabajando diligentemente para recaudar fondos en pro de la construcción de nuestro templo. Apoyemos todas las siguientes iniciativas. Empezando como el proyecto Tamal, seamos promotores y consumidores de esos deliciosos tamales que con amor son preparados. Haga sus pedidos con tiempo a la hermana Claudina Martínez, el número de celular 9828-4209, y serán entregados los días viernes con un costo adicional por envío. Tenemos también la venta de garaje con el fin de recaudar fondos para la construcción de nuestro templo y a la vez beneficiar a hermanos y amigos de la congregación con productos con bajo precio, y estaremos realizando nuestra venta de garaje anual el día sábado 4 de diciembre. Usted puede colaborar donando artículos del hogar, ropa, zapatos, materiales de ferretería, herramientas, instrumentos musicales, dispositivos electrónicos y todo producto en buen estado que usted tenga en su hogar y pueda ser útil para otros. Para mayor información, comuníquese con el hermano Hugo Rivera al número celular 9455-9484 o al 3155-7291. La librería, compramos libros de doctrina bíblica, himnarios y Biblias en nuestra librería. Y algunas de esas ventas también se destinan al fondo de pro construcción de nuestra iglesia. Pero si usted desea hacer aportes monetarios, haga sus donaciones a las siguientes cuentas de ahorro. Ban Rural, el número 0270-1010-000-461. La cuenta en BAC 743-973-411. Y la cuenta de Banco Atlántida es la 014-72025-7410. Y si desea ofrendar o diezmar, puede hacerlo en el Banco de Occidente a la cuenta 11-401-01-5776-6. Le invitamos a ser de instrumento de la obra de Dios. Comparta nuestros cultos y actividades a todos sus contactos en las redes sociales. En este momento, hermanos, vamos a la lectura del material de edificación. Estaremos leyendo Soli Deo Gloria. Solo a Dios sea la gloria. ¿Cuál es el fin principal de la existencia del hombre? El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Hay otra pregunta y respuesta crucial que toda persona debe conocer, la cual impregna toda la teología de la Reforma Protestante y el mensaje completo de la Biblia.
¿Cuál es el fin principal de Dios? La respuesta bíblica es que el fin principal de Dios es su propia gloria, y esto es lo que en Él se deleita. De eso se trata Soli Deo Gloria. Todo lo que Dios orquesta, realiza y habla busca esta meta, que su nombre sea glorificado. El apóstol Pablo habla de esto en el libro de Romanos. La cantidad de temas que Pablo aborda es abrumadora porque abarca desde la forma en que la creación testifica del poder y la gloria de Dios hasta el papel de la ley en la vida del creyente. La justificación por la fe sola y el rol de Jesús como nuestro segundo y mejor Adán, así concluye Pablo esta exposición teológica. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que se le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto en Romanos 11, 33 al 36. Pablo no puede evitar estallar en alabanzas a Dios y atribuirle toda la gloria a Él, reconociendo que todo existe por Él y para Él. En la Biblia y en la teología reformada se habla de dos aspectos de la gloria de Dios: su gloria intrínseca y su gloria adscrita. Ambos aspectos deben estar en nuestra mente al abordar el tema. La gloria intrínseca de Dios es el peso de todo lo que Dios es. También es la belleza, exhibición y resplandor de su carácter y perfecciones. Esto en Éxodo 34, 6, 8. Por eso los serafines de la visión de Isaías cantan sin cesar: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, 3. Pues la creación testifica de la gloria de Dios. Cuando hablamos de esta gloria, estamos pisando terreno santo en la teología. No podemos pretender definirla por completo, pues eso es imposible. Esta gloria es infinita y abarca todo lo que Él es. Asimismo, o al mismo tiempo, la gloria adscrita de Dios es el renombre que Él obtiene y recibe de su creación cuando Él despliega sus atributos revelándose a sí mismo a través de su palabra y sus obras. La palabra griega para gloria, doxa, tiene esta connotación, de donde viene la palabra doxología, que nos habla dar gloria. En ese sentido, Él es glorificado por nosotros cuando le adoramos y reconocemos su majestad. Glorificar a Dios, es decir, atribuirle gloria y honor, no significa que lo estemos haciendo más glorioso, pues es imposible añadir algo a su gloria intrínseca, sino que estamos reconociendo el despliegue de su gloria y adorándole por quien es Él. Dios es la máxima autoridad por el medio de su palabra. Él es el creador de todo y el Salvador que nos redime totalmente por gracia. Por tanto, solo Dios merece la gloria y no el ser humano. Él mismo enseña que no dará su gloria a nadie más. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. En Isaías 42:8. Y también en Isaías 48:11 dice: por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Todas las demás solas de la Reforma Protestante buscan preservar en nuestras mentes esta realidad para guardarnos de los ídolos. Esto nos lleva a la condenación y la muerte, pues no existe pecado pequeño ante un Dios infinitamente bondadoso y santo. Siempre que caemos en idolatría, estamos menospreciando profundamente al Todopoderoso y dándole la espalda. Seamos conscientes de eso o no. En la teología reformada, las cuatro solas anteriores son como postes gigantes que elevan un gran cartel que dice: solo Dios merece toda la gloria. Cuando la Reforma proclama Soli Deo Gloria, no se basa solo en par de versículos, más bien se basa en toda la Biblia y las diferentes formas en que se la testifica de esta verdad. El propósito del Éxodo era que la gloria de Dios pudiera morar en medio de su pueblo, primero en el tabernáculo y luego en el templo, en Éxodo 40:34 y 1 Romanos 8:10-11.
También un adelanto de lo que Dios hará más adelante en la redención, al morar en medio nuestro, en Jesucristo y luego al darnos su Espíritu Santo, en Juan 1:14, Efesios 2:22 y 1 de Pedro 4:14. También era un adelanto de lo que Dios hará en la consumación de la historia cuando la gloria de Dios llene toda la tierra y vivamos para siempre junto a Él, conociéndolo por la eternidad. Habacuc 2:14, Apocalipsis 21:23 y Juan 17:3. Dios nos bendice por amor de su nombre. En Salmos 23:3 dice, conformará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Yo soy el que borró tus transgresiones por amor de mí mismo, y no acordaré tus pecados. En Isaías 43:25. Más adelante, Pablo menciona 3 veces en un solo capítulo que el fin de nuestra redención en Cristo es la exaltación de su gloria. En Efesios 1:6, 12 y 14. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar cómo Él nos enseña que su gloria es desplegada en su Hijo como en ninguna otra parte. Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En Hebreos 1:3. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. ¿Quieres conocer la gloria de Dios en su mayor manifestación? Mira a Jesús, observa con atención su carácter y lo que hizo por nosotros para nuestro gozo y su gloria. En Salmos 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, al revelarnos algunos de sus atributos como poder y grandeza, pero en la vida, muerte y resurrección de Jesús se despliegan perfectamente atributos de Dios que no se despliegan en la creación, como su amor sacrificial sin medida y su soberanía sobre el pecado y la muerte. De una manera más amplia que en tiempos del Antiguo Testamento, Jesús habla de esto a pocas horas antes de su muerte, cuando dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Juan 13:31. Se trata de vivir contemplando su gloria en el Evangelio para ser transformados más a imagen de Cristo. También se trata de reflejar y buscar esta gloria en cada área de nuestras vidas, desde nuestra relación con nuestro cónyuge hasta en nuestros estudios, lo que publicamos y consumimos en Internet, nuestro trabajo y un largo, etcétera. Es hacer todo en adoración a Él para que otras personas también puedan adorarle. Podemos verlo en Mateo 5:16, 1 Corintios 10:31. Al mismo tiempo, esta doctrina nos sirve de advertencia. Nos recuerda de que no darle toda la gloria a Dios en nuestras vidas y ministerios es un asunto serio. Dios promete humillar a su tiempo a quienes se exaltan a sí mismos y no le glorifican, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Hechos 12:23. Somos llamados a reconocer en nuestra era egocéntrica que nunca seremos felices si no estamos centrados por completo en Dios. Vivamos de esta forma con humildad y gozo, reconociendo quién es Él y lo que hizo por nosotros, pues el fin principal de la existencia del ser humano es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Hasta aquí la lectura del material de edificación. Pasamos con el pastor Julio Durón, quien nos estará presentando los eventos finales, la lección número 44, tema la preparación para el reino eterno, el destino final de los perdidos, 10ª parte. Buenas noches, mis amados hermanos, qué bueno volvernos a encontrar un jueves más de doctrina para la vida. Ya estamos acostumbrados al domingo, que recién salimos de él, pero es jueves y estamos contentos y agradecidos porque hemos perseverado durante 11 años en este curso de escatología. No es fácil, donde hemos visto 44 lecciones relacionadas con el tema de los eventos finales. Y felicito a los hermanos que han sido valientes, que no se han cansado, que no se han aburrido,
y que han permanecido pendientes de estos cultos y se han instruido en todos los eventos finales que llevan a la consecución de la segunda venida de Cristo, su reino de 1000 años en la tierra y luego su reino eterno. Así pues que es una bendición podernos encontrar de nuevo y estar agradecidos con Dios. Ya estamos en el Chimbo, ustedes lo saben, en nuestros cultos presenciales. La iglesia provee estrictas medidas de bioseguridad. Gracias a Dios estamos bajo carpas porque estamos construyendo y eso permite un ambiente más ventilado y natural. Sobre las carpas tenemos unos hermosos árboles, unos robles que proyectan sombra y frescura y estamos contentos. En la sencillez de lo que nos podamos dar, ahí estamos, contentos y agradecidos, los hermanos satisfechos y gozosos de poderse congregar ahí. Bendito sea Dios que ya tenemos incorporaciones de vecinos de la zona y de otras partes de la ciudad que han visto en nuestra iglesia una opción para congregarse en un lugar hermoso, un lugar precioso, en el corredor turístico más importante de esta ciudad que conduce a Santa Lucía, Valle de Ángeles, San Juancito y la Vía de San Francisco. Así pues que Cantarranas, es una bendición poder compartir con nuestros queridos hermanos domingo a domingo, ahí en 2 horarios. Tenemos excelentes enseñadores y predicadores que Dios ha ido levantando, que se van consolidando en la predicación potente de la palabra de Dios y en la enseñanza de la misma. Todos nos edificamos al sentarnos y escuchar a cada uno de ellos. La verdad que hemos crecido, es una bendición poder ver un liderazgo sólido, comprometido, amoroso con el pueblo de Dios y que busca hacer las cosas bien para la gloria del Señor. Y dándole el mejor ambiente a nuestros feligreses, por supuesto, y también a las personas de la vecindad y de otras zonas de la ciudad que se van incorporando. Así pues que estamos agradecidos con lo que Dios ha ido haciendo, porque es el Señor el único que puede añadir a aquellos que son herederos de la salvación y el que añade membresía a la iglesia. También, hermanos, el dispensario médico ha sido un éxito rotundo. Cada último sábado del mes se está haciendo. Yo bendigo a Dios por el equipo de médicos que están coordinando esta actividad, que cada mes va creciendo y rebasa las expectativas realmente. Y qué bueno, porque es parte del ministerio de misericordia que la iglesia debe tener en cualquier lugar donde se encuentre, llevar la atención gratuita hasta donde podamos en los aspectos de salud, y pronto esperamos en Dios poder estar operando con nuestro comedor infantil para llevar un desayuno gratuito a todos los niños de la zona que quieran incorporarse y que estén en zona de riesgo. Así pues que les ruego sus oraciones para que esta acción también se pueda ir cristalizando. La idea, hermanos, es tener un dispensario médico permanente en esa zona donde podamos operar 6 días de la semana con servicios médicos amplios y siempre gratuitos. Y también tener el comedor infantil por lo menos los días de escolaridad, llevando un desayuno caliente cada día para que los niños lleven algo en sus estómagos a las escuelas públicas a las que puedan estar asistiendo. Así pues, hermanos, que son proyectos muy hermosos donde usted puede servir. Si usted quiere colaborar con el dispensario médico, pues perfecto, ahí está el número y el teléfono de nuestras hermanas Ana Castillo, que es médico, y también de nuestra hermana Mirna Ledesma, para que pueda comunicarse con ellos, para colaborar en ese ministerio, y nuestro hermano Wilmer, que es el encargado del comedor infantil, pronto a inaugurarse, para que usted pueda servir ahí. También los niños es importante que estén incorporados, hermanos. Los tenemos de manera virtual, los domingos en 2 horarios, en 2 secciones de edades. Si usted quiere colaborar con nuestro Ministerio de Escuela Bíblica Infantil, ahí está el nombre de nuestro hermano Dani Raudales, que es el encargado, de su número de teléfono, para que usted se pueda comunicar con él y servir también ese ministerio, porque tenemos necesidad de maestros
que sean empáticos, que quieran y tengan ese don que Dios da para poder enseñar a los niños. Les ruego, mis amados hermanos, inclinar su rostro para dedicar este tiempo al Señor en oración. Amado Dios, te damos gracias por la bendición de poder llegar una vez más a nuestros hermanos en sus hogares, en sus trabajos, en sus vehículos, donde quiera que nos estén escuchando. Tu bendición les alcance a todos y podamos tener la guianza de tu Santo Espíritu para poder obtener su conducción y su instrucción para poder comprender esta lección preciosa que es la preparación para el reino eterno, como nuestra lección 44. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, recordemos que en este estudio en realidad no se está dando consideración a amplias porciones de la doctrina del estado eterno, sino que la discusión básicamente se limita a cuestiones relacionadas con las profecías sobre aquel tiempo. Y el primer aspecto que vimos en cuanto a este tema es la purificación del reino eterno, que hay 3 eventos predichos en la Escritura que pueden verse como actos de purificación del universo, de los vestigios de la maldición, para que el reino eterno pueda manifestarse de una manera absolutamente plena. Y esos 3 eventos predichos en la Escritura son la liberación de Satanás y la revuelta satánicamente dirigida, que ocurrirá al final del milenio. También tenemos la purificación de la tierra por fuego, y también tenemos el juicio de los pecadores ante el gran trono blanco, que en sucesión siguen a la revuelta satánicamente dirigida. Repito, 3 eventos a través de los cuales Dios va a purificar el universo, todo vestigio de maldición, para que el reino eterno pueda manifestarse plenamente. El primero, la liberación de Satanás y la revuelta satánicamente dirigida. El segundo, la purificación de la tierra por fuego. Y el tercero, el juicio de los pecadores ante el gran trono blanco. Todos estos aspectos ya los estudiamos y hemos comenzado a ver el destino de los perdidos, que se deriva del juicio de todos los pecadores ante el juicio del gran trono blanco, que es el tercer aspecto purificador, el tercer acto purificador de Dios para la manifestación plena del reino eterno. ¿Dónde van los perdidos? En cuanto a esto, vimos que el destino de los perdidos es un lugar en el lago de fuego. Este lago de fuego se describe como el fuego eterno y como un fuego que nunca se apaga. Y se insiste en el carácter eterno de la retribución de los perdidos. En cuanto a esto, vimos una cita de Schaeffer que dice de la siguiente manera: al tratar de describir una declaración amplia sobre la más solemne doctrina de la Biblia, se escoge el término retribución en lugar de la palabra más familiar castigo, por cuanto la palabra castigo implica disciplina y enmienda, idea que está completamente ausente del cuerpo, la verdad que revela el trato divino final con aquellos que estén eternamente perdidos. Por lo tanto, se reconoce que en su primitivo y más amplio significado, el término retribuir se usaba para cualquier recompensa buena o mala. La palabra se usa en la doctrina del infierno solo cuando se hace referencia a la perdición eterna de los perdidos. De esta reflexión o de esta cita de la fin de la cita de Schaeffer, podemos ver que es más conveniente utilizar la palabra retribución, que tiene que ver más con cuando se hace referencia a la perdición eterna de los perdidos, que la palabra disciplina, que implica, que la palabra castigo, que implica disciplina y enmienda, que es más para un ser que está vivo. Pero ya para un ser que pasó la primera muerte y que ha sido resucitado para enfrentar la muerte eterna, es más conveniente el término retribución en esta doctrina más solemne de la Escritura, cuál es el infierno, para definir su recompensa final en el lago de fuego. Y con respecto siempre a la retribución de los perdidos, es importante observar que el lago de fuego es un lugar, no simplemente un estado, aunque envuelve un estado. Así como el cielo es un lugar y no un mero estado de la mente, asimismo los reprobados irán a un lugar. Y esta verdad se indica mediante las palabras como Hades, vimos muchas citas y las explicamos, y también la palabra Gena, vimos varias citas y las explicamos, y vimos que ese lugar es un lugar de tormento,
es el lago de fuego. Es una condición de indescriptible miseria que indica mediante términos figurados que se usan para describir sus sufrimientos. Por ejemplo, esos sufrimientos en ese lago de fuego se definen como fuego eterno, también donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se acaba, vimos las citas respectivas. Se le define también como el lago que arde con fuego y azufre. Vimos citas también respecto a esto, también se le define como pozo del abismo, vimos una cita en Apocalipsis 9:2, y también se le define como las tinieblas de afuera, es decir, un lugar de lloro y de crujir de dientes, vimos citas en los evangelios, y también se le define como fuego que nunca se apaga. También se le llama horno de fuego y también se le vuelve a llamar oscuridad de las tinieblas. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche, nos dice Apocalipsis 14:11. Con todos estos ejemplos, las figuras de dicción no son licencias para modificar el pensamiento que expresa la figura, son más bien para reconocer que una figura de dicción en estos pasajes es solo un débil intento para declarar en un lenguaje humano entendible aquello que está más allá del poder de las palabras para describirlo. Y es bien importante, mis queridos hermanos, observar también que casi todas estas expresiones salieron de los labios de Cristo. Y solo Él ha puesto de manifiesto casi todo lo que ha sido revelado acerca de ese lugar de retribución, el lago de fuego, el destino final, la retribución de los perdidos. Es como que si no se pudiera depender de ningún autor humano para revelar todo lo relativo a esa terrible verdad. Ahora bien, hay 4 palabras diferentes que se usan en las Escrituras para describir el lugar de los muertos hasta el tiempo de la resurrección. En ningún momento estas palabras que vamos a ver a continuación describen el estado eterno, sino más bien el lugar temporal en el cual los muertos esperan resurrección. Por ejemplo, si una persona sin Cristo que nosotros conocemos muere hoy, ¿a dónde va? ¿Cuál es su lugar de tormento? Hasta que espere el tiempo cuando sea resucitado para que esté presente en el juicio del gran trono blanco. Repito, estas palabras que vamos a ver a continuación no describen el estado eterno, sino el lugar previo al estado eterno. Es decir, a dónde va un muerto sin Cristo mientras no sea resucitado para estar ante el juicio del gran trono blanco. Y la primera palabra que vamos a ver es Seol, que define este estado previo al estado eterno de los perdidos en el lago de fuego. ¿Qué significa la palabra Seol? Es el lugar donde van los muertos que mueren sin el Señor hasta que esperen la resurrección para ser juzgados ante el juicio del gran trono blanco. Fíjese que esta palabra Seol se usa unas 65 veces en el Antiguo Testamento. En la versión del rey Jacobo, en inglés, esta palabra se traduce infierno 31 veces. Vamos a ver, por ejemplo, Deuteronomio 32:22, nos dice así. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Una vez que el fuego del enojo de Dios se enciende, nunca conoció límites en su fuerza destructiva, alcanzando a aquellos que estaban en la tumba, una indicación del juicio eterno de Dios en contra de aquellos que se oponen a él. Aquí se menciona la palabra Seol en este texto de Deuteronomio 32:22, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Muy bien. Vamos a ver también el Salmo 9:17. Salmo 9:17. Nos dice así. Salmo 9:17. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Ahí nos dice cuál es el lugar que van a poblar los malos una vez que mueren y son suprimidos de la vida física en la tierra. También hay otro texto que se encuentra en el Salmo 18:5. Salmo 18:5 nos dice de la siguiente manera.
Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Ahí está la palabra Seol nuevamente en el uso del lugar previo al destino eterno que es el lago de fuego. ¿Dónde van los muertos sin Cristo? Si mueren en este momento van a ese lugar que se llama Seol. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. También podemos ver otro texto en Isaías 14:9. Vamos a Isaías 14:9. Nos dice así: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y todos los reyes de las naciones. ¿A qué se refiere este texto? Bueno, esta palabra hebrea, Seol, que también puede traducirse como infierno, nos dice que los reyes de las naciones ya están en el lugar de los muertos. Eso es lo que dice ahí. Y hacen una fiesta tétrica de bienvenida al rey de Babilonia, porque es el escarnio contra el rey de Babilonia, según el título del capítulo 14 de Isaías. Ahí se menciona también la palabra Seol. Muy bien. También la palabra sepulcro, aparte de Seol, aparece 31 veces en las Escrituras. Vamos a ver 1 Samuel 2:6. 1 Samuel 2:6. Primero Samuel 2:6. Nos dice así: Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Mire qué tremendo, ese es el lugar temporal de los muertos sin Cristo hasta que esperen la resurrección para ser juzgados en el juicio del gran trono blanco e ir hacia su destino final, que es el lago de fuego. Lo leo de nuevo: Jehová mata, él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. 1 Samuel 2:6. Otra palabra, donde se define la palabra sepulcro, la encontramos en Job 7:9. Vamos a Job 7:9. Job 7:9 nos dice así: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Ahí está la palabra sepulcro, en la versión Reina Valera del 60 aparece como Seol, pero es la palabra sepulcro. La leo de nuevo. Estamos en Job 7:9. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no volverá. Ahí está claramente establecida esa palabra con esa figura. Muy bien, vamos a ir también a otra palabra donde se define la palabra sepulcro. Es el lugar temporal donde los muertos sin Cristo van una vez que son cortados de la tierra. Vamos a Job siempre 14:13. Job 14:13. Job 14:13 nos dice así: oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta que se apaciguase tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Esto lo dice Job en su aflicción. Job está pidiendo morir y quedar en el sepulcro hasta que se aplaque la ira de Dios y luego volver a ser levantado a la vida cuando Dios volviera a llamarlo. Si estuviera muerto, Dios no estaría vigilando cada uno de esos pasos. Esa es la idea que da Job ahí, contando cada uno de sus pecados. Todo quedaría oculto y aquí estaba la esperanza de la resurrección de los que confiaban en el Señor. Job en realidad tenía la esperanza de que si moría volvería a vivir. Y lo leo en la manera como él expresa: o quien me diera que me escondiese en el Seol, que me cubrieses hasta que se apaciguase tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Es una cita muy gráfica de Job 14:13. También, aparte de la palabra Seol y de la palabra sepulcro, que definen la estadía temporal de los muertos sin Cristo antes de esperar resurrección para estar presente en el juicio del gran trono blanco, también se usa la palabra abismo 3 veces. Vamos a ir a Números 16:30. Números 16:30. Nos dice así: 30 y 33. Aquí está el caso de Datán y Abirán cuando se rebelaron
contra Moisés. Mas si Jehová nos dice la expresión en este juicio que Dios va a ejecutar contra estos impíos, Moisés nos dice de la siguiente manera: mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriera su boca y los tragase con todas sus cosas, y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y el verso 33: y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Fíjese, hermano, que la apertura sobrenatural de la tierra física, donde estaban plantadas sus tiendas, sus ganados y sus familias, esa apertura sobrenatural de la tierra en ese momento para tragarse a todos estos rebeldes fue una señal de la ira de Dios y para vindicar a Moisés y para Aarón. Y así sucedió, como lo dijo Moisés, así lo hizo Dios. Ahí se define la palabra abismo. Recuerde que estamos viendo tres palabras que hasta el momento manifiestan el lugar de la estadía de aquellos que mueren sin el Señor, a donde van previo a esperar la resurrección para presentarse al juicio del gran trono blanco y llegar a su destino final, que es el lago de fuego. No es el lago de fuego, ese no está habitado. Aquí hay tres palabras que definen ese lugar previo: Seol, sepulcro y abismo, que es la que estamos viendo ahorita. Vamos a Job 17:16 también. Job 17:16. Vamos a Job 17:16. Job 17:16. Vamos a ver. Nos dice Job 17:16. A la profundidad del Seol descenderán, y juntamente descenderán en el polvo. Aquí la palabra que se traduce en la Reina Valera del 60, Seol, en realidad es abismo. Mire qué descripción ahí. Es una referencia a la muerte, y también la usó el Señor ahí en Mateo 16:18. Más adelante lo vamos a ver. Leamos de nuevo Job 17:16, que muestra la palabra abismo. A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Esta era la palabra que en el Antiguo Testamento indicaba la morada de los muertos. Representaba, hermanos, no simplemente un estado de existencia, sino como un lugar de consciente existencia, porque, por ejemplo, los adventistas tienen un concepto falso de decir que una vez que la persona muere, duerme y no es consciente de nada. Eso no es cierto. Es un lugar, hermanos, es un lugar que es una morada. Es un estado de existencia, o sea, ellos están ahí en el Seol, previo a ser lanzados al lago de fuego después del juicio del gran trono blanco, pero también es un lugar donde van a estar conscientes de que están ahí, ese abismo. Mire lo que nos dice Deuteronomio 18:11. Vamos a Deuteronomio 18:11. Deuteronomio 18:11. Nos dice así, Deuteronomio 18:11. Ni encantador, ni adivino, ni mago. Esta es la condenación o la amonestación al pueblo de Israel contra las costumbres paganas que hacían estas cosas. Mire, ahí, la verdad que la descripción es mucho más amplia. Usted puede leer desde el verso 9 y sigue. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. O sea, consultaban a los muertos porque los muertos están existiendo en ese lugar, en ese abismo, pero también están conscientes de estar ahí. Por eso se les prohibía consultar a los muertos. Era una prohibición explícita de parte del Señor. Vamos a 1 Samuel 28, del 11 al 15. 1 Samuel 28, del 11 al 15. Mira lo que nos dice ahí. La mujer entonces dijo, aquí es cuando Saúl va a consultar a una adivina al ver que Dios se había apartado de él, estaba próxima la batalla con los filisteos y estaba lleno de temor. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. El rey le dijo, no temas, ¿qué has visto?
Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella le respondió: un hombre anciano viene cubierto con un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y, humillando rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Este pasaje es tremendo, hermanos, y no debe ser tomado como modelo para otras cosas. La mujer vio venir a Samuel. Samuel había mandado exterminar a todos los adivinos de la tierra, pero como Dios se había apartado de él, él consideró como opción buscar una adivina. Más de alguna había quedado, y un subalterno de él lo llevó a esta adivina de Endor. Han surgido muchas interrogantes, hermanos, acerca de la naturaleza de la aparición de Samuel. El texto indica claramente que Samuel era el que apareció, no una aparición, no fue un demonio con apariencia de Samuel. Y de esta manera se hizo evidente ante los ojos de la divina que milagrosamente Dios permitió que el espíritu verdadero de Samuel hablara, debido a que ella conocía su incapacidad de levantar a los muertos. De esa forma, ella supo inmediatamente que ello se debía necesariamente al poder de Dios, y que su disfrazado consultante, sin lugar a dudas, tenía que ser Saúl, que era el único que tenía interés en ver a Samuel. El verso 13 nos dice que Dios vio dioses que suben de la tierra. Fíjese que la palabra dioses es efectivamente la palabra hebrea que significa Dios, dioses, ángeles, gobernantes o jueces. Pero también puede emplearse para designar una semejanza a uno de estos. Desde la perspectiva de la divina, lo que estaba ocurriendo ahí era que Samuel se había aparecido como un espíritu que ascendía de la tierra. No hay, fíjese hermano, ningún otro milagro en todas las escrituras. No lo hay uno solo como este, que Dios lo permite. El verso 14 nos describe que Samuel tiene la apariencia de un hombre anciano cubierto con un manto. Y evidentemente la edad y la vestimenta no existen en el mundo de los espíritus de los muertos, no lo enseña la palabra de Dios, pero en este caso Dios dio milagrosamente estas apariencias, de modo que Saúl pudiera percatarse de que lo que estaba ocurriendo ahí era el espíritu de Samuel. Y se suscita entonces la pregunta si todos los creyentes van a permanecer en la forma que tenían cuando murieron. Fíjese que Samuel puede haber aparecido así simplemente para beneficio de Saúl, o pudiera ser que permanezca en ese estado hasta que reciba su cuerpo de resurrección, en el caso de los justos, por cuanto las escrituras enseñan que la resurrección de los santos del Antiguo Testamento todavía es futura. Eso va a ocurrir al final de la gran tribulación, cuando sea juzgada la nación de Israel y aparezcan todos los justos ante él. Puede que Samuel, hermanos, hubiese estado temporalmente en esa condición solo para beneficio de Saúl. Y Samuel le dice a Saúl en ese momento, esa aparición: me has inquietado. En el verso 15, el comentario de Samuel, hermanos, expresa que él estaba en un estado de agitación que le había causado los esfuerzos de Saúl por comunicarse con él. Porque la humanidad viviente, hermanos, no tenía permitido, ni tiene permitido establecer comunicación con los muertos. Estaba prohibido y sigue prohibido terminantemente. Usted puede verlo eso en Deuteronomio 18:11 y en Levítico 26. Sin embargo, hermanos, la brujería pone al consultante, cuando lo hace, en comunicación con demonios que usurpan la personalidad de aquellos que le buscan, porque la persona muerta no puede ser normalmente contactada, excepto en este caso excepcional que Dios permitió en toda la escritura. No hay otro caso, solo este, para darle una lección a Samuel. Mire qué pasaje más tremendo. Ahí está claramente ilustrado este lugar que se le llama abismo, que se le llama sepulcro, que se le llama Seol, es el lugar de existencia temporal donde van los muertos sin Cristo en este momento, a permanecer ahí hasta que sean resucitados para ser enfrentados en el juicio del gran trono blanco y al final sean destinados al lago de fuego. Recuerde que es un estado de existencia
no solamente de existencia, sino también es un lugar de consciente existencia. Ahí lo puede ver claramente en los pasajes que hemos visto. Dios tiene soberanía sobre ese lugar. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 32, 22 de nuevo. Vamos a Deuteronomio 32, 29. Estos pasajes son preciosos y muy ilustrativos, hermanos. Deuteronomio 32, 22. Vamos de nuevo. Dios tiene soberanía absoluta sobre ese lugar. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Ese es un lugar donde Dios ejerce soberanía. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Donde se expresa también la soberanía de Dios sobre este lugar en Job 26, 6. Vamos a Job 26, 6. Job 26, 6. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. O sea, el Seol, el sepulcro, otro nombre, el abismo, otro nombre, ese lugar temporal, no está eximido de la soberanía de Dios. Él está presente en ese lugar. Lo dice este texto de Job 26, 6, el cual leemos de nuevo. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Ahí está claramente la soberanía de Dios sobre ese lugar. Y siempre se consideraba como un lugar temporal y los justos esperaban la resurrección de ese lugar para entrar a la era milenaria. Esa era la idea que tenían los antiguos testamentarios, que ese lugar llamado Seol, llamado sepulcro, llamado abismo, tenía dos compartimientos, uno para los justos y otro para los injustos. Ellos creían que iban a ese lugar, pero en realidad el justo, una vez que muere, como lo vimos en el jueves pasado, va directamente a la presencia de Dios, no a un compartimiento preparado para los justos en ese lugar que es el Seol, que es el lugar, sí, es el lugar de existencia consciente temporal para los injustos. Vamos a ver qué nos dice a este respecto, esa esperanza de los justos de resucitar de ese lugar para llegar a la era milenaria en Job 14, del 13 al 14. Job 14, del 13 al 14. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta que apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Si el hombre muriere, volverá a vivir, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Ahí está claramente establecido este concepto. Ellos esperaban la resurrección en ese lugar para entrar a la era milenaria. También podemos ver algo parecido en Job 19:25. Job 19:25 nos dice de la siguiente manera: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Mire qué texto más precioso. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo, sobre el polvo. Aquí está esa esperanza de resurrección también de ese lugar donde ellos creían que había un compartimiento para lo justo. Y el verso 27 nos dice: al cual veré por mí mismo y mis ojos les verán y no otro. Job tenía la esperanza, hermanos, para esta vida, pero estaba confiado en que después de que él muriera, su Redentor le iba a vindicar en la gloria de una resurrección física. En mi carne, dice, de ver a Dios, en la que gozaría de una perfecta comunión con el Redentor, que es Jesucristo, y que es aquel Redentor, el claro mensaje del Evangelio, que es Jesucristo. Él tenía esa esperanza. También podemos ver que los justos esperaban la resurrección de ese lugar en otro texto, el Salmo 16, del 9 al 11. Salmo 16, del 9 al 11. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Mi alma, dice, él ya hace una mención en el verso 7 respecto a esto.
y en su ser interior él habla en este mismo salmo de sus riñones, habla de su conciencia, habla de su corazón, habla de su alma, o mi gloria, y luego a continuación mi carne. Estos términos antropológicos, hermanos, se refieren a la persona en su integridad, de modo que lo mejor es considerar mi alma como la forma distintiva en que el hombre ha sido creado a la imagen de Dios, es decir, con inteligencia y capacidad de hablar. Pero lo importante en este salmo, hermanos, el cual vamos a leer de nuevo, es su esperanza de resurrección de ese lugar al cual ellos creían que iban como justos. 16 del 9 al 11, Salmo. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. También el Salmo 17:15 nos habla de esto mismo. Salmo 17:15 nos dice así: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Mira la esperanza de la resurrección de los justos claramente establecida ahí. Es algo hermoso, la esperanza de la resurrección. También podemos verlo en el Salmo 49:15. Vamos al Salmo 49:15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Hermosa esperanza. Es una de las más magnas afirmaciones de confianza que están en el libro de los Salmos. Aunque el infiel no puede comprar su vida para soslayar la muerte, sin embargo, hermanos, el fiel es redimido por el único Redentor, que es el mismo Dios. Acerca del sentido de esta palabra tomará o recibirá. Es el modo de hablar de ese Redentor, que Dios es el que redime la vida y Él la tomará consigo para resurrección. También el Salmo 73:24. Vamos al Salmo 73:24. Nos dice de la siguiente manera, Salmo 73:24. Nos dice así: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Qué esperanza de resurrección, hermanos, en cuanto a este término. Muy bien, hemos visto, hermanos, 4 palabras diferentes que se usan en las Escrituras para describir el lugar de los muertos hasta el tiempo de la resurrección, los muertos sin Cristo. Y en ningún momento estas palabras definen el estado eterno, sino más bien el lugar temporal en el cual los muertos esperan la resurrección. Hemos visto la palabra Seol, hemos visto la palabra sepulcro, hemos visto la palabra infierno, que definen este lugar, y no solamente indica un lugar de morada de los muertos sin Cristo, no solamente implica un estado de existencia, sino un lugar de consciente existencia. Muy bien, vamos a seguir con la siguiente palabra el próximo jueves para seguir esta reflexión. Le voy a rogar inclinar su rostro, mi amado hermano, ahí donde está, para dedicar este tiempo al Señor en oración. Señor, estamos agradecidos por lo que hemos aprendido este jueves. Estamos maravillados con lo que será para nosotros, representará para nosotros el estado eterno, y estamos estudiando todos los preparativos que tú harás para exterminar y liquidar el pecado, para que se manifieste plenamente tu gloria en el estado eterno, del cual seremos partícipes en una comunión maravillosa con el Padre y con el Hijo. Te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios de diseño, eres un Dios de plan. Nadie puede alterar tus propósitos, y lo que está escrito en tu palabra para esos tiempos se van a cumplir al pie de la letra. Estamos agradecidos, Padre, porque esa es nuestra seguridad. Vivimos en un mundo desigual, vivimos en un lugar de sufrimiento, de dolor, Padre, no solamente por nuestros propios errores y pecados, sino también por lo que representa el mundo y su sistema, Padre, que va en decadencia cada día más, en una mayor hostilidad y para la vida de los creyentes en la tierra y la extensión del Evangelio. Sin embargo, esto es un indicativo, Padre, de que los dolores irán incrementando
hasta que sean el principio de los dolores de parto, que será tu segunda venida, sin lugar a duda, que será dada a luz. Gracias, Padre, porque tenemos una esperanza firme en Cristo, y esa es nuestra esperanza y bendición y seguridad para poder vivir confiados el tiempo que nos resta en este mundo. Pedimos por nuestros hermanos en necesidad, les sean suplidas sus necesidades físicas, emocionales, de compañía, Padre, y también su necesidad espiritual de congregarse, les sean suplidas a aquellos que todavía no se congregan. Gracias te damos, Padre, por este tiempo y oportunidad, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Los dejo con mi amado hermano que va a dar final a este culto, y nos vemos Dios mediante el próximo jueves. Que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga nuevamente, mis queridos hermanos. En este momento pasaremos a orar por las ofrendas, a lo cual pido pueda tomar postura reverente hacia el Señor. Padre Santo, amantísimo Dios que estás en la gloria, te alabamos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Padre, por lo que hasta aquí hemos escuchado, Padre. En este momento, Señor, pasamos a pedirte por las ofrendas, Padre, que tú puedas, Señor, bendecir al que no tiene, Señor, y al que da con alegría, Señor, pues síguelo bendiciendo, Padre, para que siga de esta manera, Señor, y también se puedan ayudar a los hermanos. Padre, bendice a cada persona, Señor, que en este momento necesita un trabajo, Padre, que en este momento necesita de ti, Señor. Pon el creer como el hacer, Señor, entre nosotros, Señor, y bendice a las personas, Señor, que no tienen en este momento, Padre, para que puedan, Señor, con alegría, Señor, darte de lo mucho que tú nos puedes dar, Padre. Recibe esta ofrenda, Señor, como olor fragante a ti, Señor, que sea dada con mucha alegría, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y con esto, queridos hermanos, hemos llegado al fin del culto del día de hoy, a lo cual siempre los invito a que puedan sintonizar todos los jueves a las 6:30 de la tarde el culto de Doctrina para la Vida, y los viernes a las 6:30 de la tarde igual el culto de oración. Estaremos muy pendientes. Dios bendiga sus vidas.